mensajes vía Facebook Live, así que si usted tiene amigos en Corea, nuestra hermana Elena acaba de regresar de Corea, ya casi habla coreano, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que regresó bien, Dios la cuidó. Tiene amigos donde quiera que tienen acceso a internet o a Facebook particularmente, diles, mira, aquí está, busque Iglesia Visión Global, o dígales que busque Iglesia Visión Global y van a encontrar el mensaje casi como se los predico aquí, porque hay una partecita que omitimos ya al final. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo o nos van a ver. Declaramos la gracia de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Puedo oír un amén? Hoy vamos a hablar el tema que le puse por título, la trampa más destructiva para los creyentes. ¿De qué vamos a hablar hoy? De una trampa que es muy destructiva para muchos creyentes. Hablaremos de algo que el Señor Jesús dijo, que esa trampa que vamos a hablar hoy atraparía a muchos. Fíjese la palabra, a muchos. Todos digan muchos. Esa trampa que el Señor Jesús habló y nos habla la Biblia va a atrapar a muchos. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos que esa trampa no nos atrape a nosotros. Hay una imagen de una trampa por ahí, no sé si la encontraron, pero ¿cómo es una trampa? ¿Alguien me escribe una trampa? Una trampa no de ratón, porque la trampa de ratón ya sabemos lo que es, y sin embargo a lo mejor el ratón no sabe, no, esa no es la otra. El ratón no sabe lo que, ahí está, mire, es una trampa de zorrillo, ¿no? De osos y de burros y todo lo que quepa ahí. Esas trampas parecen inofensivas, pero tan pronto pisas ahí en el centro de esa cosa y te atrapa el tobillo y ya no puedes caminar y te quedas dependiente de esa trampa. Y si está encadenada, como normalmente están, entonces te quedas en ese mismo lugar y ya no tienes la flexibilidad de moverte a donde tú normalmente te movías, a donde tú normalmente ibas. ¿Por qué? Porque caíste en la trampa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante tratar de evitar esta trampa. ¿Cuál es la trampa que vamos a hablar hoy? Se llama la falta de perdón. Esa trampa que vamos a hablar hoy es la falta de perdón. Y yo te voy a decir cómo caer bien fácil en esa trampa del enemigo, deseando que no caigas. Nota, te voy a decir cómo caer fácil para que tú no caigas. ¿Sí me explico? No para que caigas, sino para que no caigas. Pero yo te voy a decir la forma más fácil de caer en esa trampa. Enójate por cualquier cosa. Esa es la primera cosa. Te voy a decir tres de los trucos más fácil para caer en la trampa del enemigo. Enójate por cualquier cosa. Te sirven el plato, vieja, está frío este plato, empiezas ahí. Ya te enojaste. Parece que por ahí pisé unos callos por ahí. Enójate por cualquier cosa. La otra, oféndete fácil. Oféndete fácil. El pastor pasó y yo me iba a saludar, seguro que no quiere saludar. Ya, te ofendiste. Oféndete así de fácil. Quick, dicen en inglés. No el chocolate, pero quick. Y luego, hazte duro y desentendido para perdonar. Entonces te voy a hablar las tres cosas. Enójate por cualquier cosa, oféndete fácil y hazte duro y desentendido para perdonar. Con eso caerás en la trampa del enemigo. Entonces, ¿por qué te digo eso? Pregúnteme, ¿por qué me dice eso, pastor? Dígame. Para que no caigas. O sea, para que tú tengas presente esto, estas tres cosas, y cuando empieza a salir, ay, espera. Porque hay casas que se grita mucho y se enoja la gente mucho. ¿Cuántos han oído de casas que la gente no se habla?
Aquí no, pero ya no puedo decir que en China, porque está llegando a China esta cosa, pero en todo lugar. O, escuche, esto está, decimos en Coahuila, está peor. Iglesias que los de la derecha dicen, allá ustedes los de la izquierda, y yo acá, yo mi grupito. Está tremendo eso. ¿Y por qué? Porque en algún punto o se enojaron o se ofendieron o hubo algo, una ofensa y no perdonó. Entonces hoy vamos a ir a Mateo capítulo 18 y vamos a hablar de la falta de perdón. Todos digan falta de perdón. Esa es la trampa más destructiva para los creyentes. Mateo 18, vamos a leer del verso 23 al 35. Mateo 18, 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante, todos digan semejante. Semejante quiere decir muy parecido, muy casi, pero está dando una parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Todos digan con sus siervos. Ahora, esa palabra es clave porque el rey enseña que los siervos eran parte de su reinado. ¿Me estoy explicando? Allá empieza algo. Los siervos no eran extraños, eran siervos de ese rey. Quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Diga fuerte, 10,000 talentos. Ok. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, fíjese lo que decía, escuche la oración que le hacía, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Muchos de nosotros diríamos, no, pues al rey le debía 10,000 talentos. ¿Qué iba a hacer el rey? Pues mire lo que hizo en el verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, todos digan misericordia, fíjese lo que hizo. Le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué tanto le perdonó? 10,000 talentos. Ahora, es importante notar aquí que la medida de la deuda la da no en medida de moneda, sino en medida de peso, o de pesar. Porque un talento era el peso que un hombre puede cargar, aproximadamente como 75 libras. Entonces, y el peso era de oro o de plata, algún metal precioso que este hombre debía. Entonces ahorita le voy a hacer más o menos la cuenta de lo que él debía, pero le doy más o menos por ahí la pista para que agarre que este hombre debía muchísimo, en peso debía 10,000 talentos, 10,000 veces 75 libras de algo, de un material precioso. Ahorita vamos a asumir que sea oro y le voy a dar más o menos el equivalente, ¿cuánto sería eso? El caso es que cuando él pidió misericordia, el rey se la concedió. Y no solamente le soltó y no solamente le dijo, anda y págamelo cuando puedas, sino que le dijo, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. Le dijo al escribano, rompe su factura, ponle pagada porque me moví a misericordia por él y lo declaro que no debe absolutamente nada. ¿Cuántos se sentirían súper felices ahí? ¡Wow! Imagínate que debieras $80,000 de tu casa y que fueras con el nombre, no te puedo pagar. Y dijera, ¿sabes qué? Ya está pagada, hombre, vete,
disfruta tu casa. No, me darías un baile indio apache desde la compañía hasta tu casa, ¿verdad? Porque te vendrías danzando de alegría. Pero fíjese lo que hizo este bárbaro. En el verso 28. Pero saliendo aquel siervo, y la palabra pero saliendo enseña que ahí nomás, o sea, al salir de la oficina del palacio de su señor, ahí, porque dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. La palabra consiervo es clave aquí, porque no es algún extraño, no, era uno del mismo reino, uno que también era siervo de su señor y que trabajaban juntos y que vivían juntos, porque era la misma hacienda del señor al cual éste le debía. Entonces, este hombre al cual halló le debía al que fue perdonado, le debía 100 denarios. Todos digan 100 denarios. Ahora, denario sí es una medida de moneda. Y denario es la moneda que señala lo que un trabajador ganaba en un día. Vamos a suponer que fueran $100. Porque hoy en día, si va hasta Home Depot a buscar un trabajador, le piden 120, ¿verdad? Ya ni 100. 120 y por 6 horas. Válgame, pues, oye, eso ni cuando estaba joven lo ganaba yo. Sí, así nos hemos encontrado. Pero vamos a asumir que son $100 el denario. Entonces le debía 100. Los que son buenos para las matemáticas, ¿cuánto le debía? Si son a $100 el denario y le debía 100, no lo puedo creer. Solo multiplique. 100 le debía 100 y vale 100. A 100 le agregas 2 ceros. Entonces se hace ¿qué número? 10,000. Todos digan 10,000 y digan, ay, ya pasé la prueba. ¿Te acuerdas cuando nos daban la prueba de matemáticas y no la hacíamos? Pero ahora ya la pasó. ¿Cuánto le debía? 10,000. 10,000. Entonces, 10,000 denarios, era bastante. Digo, no es que no era mucho, sí era bastante. Entonces, cuando lo encuentra y le debía 10,000 denarios, dice que haciendo de él, agarrándolo, decimos en Coahuila, lo ahogaba. Y el otro sacando la lengua y apenas podía hablar. Y entonces le decía, págame lo que me debes. 10,000 denarios son muchos. O sea, $10,000, $2 hasta acá, eran 100 denarios, pero traducido vamos a decir que eran $10,000. $10,000 son mucho. Págame lo que me debes. Y fíjese, es interesante que en el verso 29, el consiervo de él usó la misma oración que él hizo con su señor, porque le dijo, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, y estas son las mismas palabras que él usó allá, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sabe que cuando mi consiervo me hubiera dicho a mí esas palabras, en mi mente hubiera razonado que yo le dije esas mismas palabras al Señor que yo le debía? Pero ese estaba bien cauterizado. Ni por eso, decimos allá en Coahuila, ni por eso arrendó. O sea, siguió rienda loca. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso. Y se fue. Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, fíjate lo que hizo este hombre. $10,000, ya dijimos, es una cantidad respetable. Y este hombre dice, yo necesito mis $10,000. Cierto que ya no debo mi deuda, pero esos $10,000 a mí me pueden servir.
Y entonces, aunque le ruega que tenga misericordia, va y lo entrega a la cárcel y le dice, enciérrenlo hasta que pague todo lo que debe. Entonces la gente, ahora sí ponme la otra imagen que habías puesto, la gente del pueblo, de la hacienda, cuando vieron lo que hizo este hombre malagradecido, que saliendo de donde le perdonaron, va y agarra por el cuello a otro que le debía, ¿qué cree que hizo el pueblo? Van y le dicen al Señor. Dice, viendo sus consiervos, estoy en el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, diga conmigo, toda la deuda. Fíjese que le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, aquí vienen tres factores que son importantes al no perdonar. En esta partecita, es la última partecita del pasaje y nos va a enseñar tres factores importantes. Dice, número 1, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ese es el 2. Entregó a sus verdugos primero. Número 2, hasta que pagara todo lo que debía. Y luego el verso 35, que aquí es escalofriante. Fíjate lo que dice. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Con quiénes? Busca a alguien que le digas, es contigo la cosa. Codéale ahí, ahí te hablan. Porque dice, así mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Pero cuándo? Y da la pauta. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús dice, mi Padre Celestial va a ser así con ustedes. Y la pauta es cuando tú no perdonas las ofensas. Ahora, vamos a ver el que le perdonó el Señor toda la deuda, debía mucho. Dice que debía, le dije en cuestión de peso, debía 10,000 talentos. Y ya te expliqué que talento es el peso que una persona podía levantar, más o menos 75 libras. Y entonces, como debía 10,000 de esos, o sea, estás hablando de un montón de toneladas. Para hacerte exacto, 375 toneladas. ¿De qué? ¿Era de oro o era de plata? Vamos a asumir que era de oro. Barras de oro en estos pesos que él debía. El caso es que lo que este hombre debía era aproximado 14 billones. A él nada más le debían 10,000 y nosotros decimos, eso es mucho. Pero él debía una aproximación o un equivalente a 14 billones. Algo que él ni podía pagar. Algo que nunca podía pagar. Pero cuando va y rehúsa perdonar al que solo le debía 10,000, que era una suma respetable, pero nada comparable con lo que a él le habían perdonado, él rehúsa perdonar y lo que no pensó es todo lo que él debía. Ahora aquí te voy a dar la aplicación. Porque esos 14 billones con B, no millones, sino billones, esos 14 billones que él debía, es un equivalente a la salvación que Dios nos ha regalado a nosotros. Porque nosotros teníamos una deuda que nadie podía pagar. Y la deuda era del pecado. Y alguien dirá, hermano, pero yo nunca pequé mucho, yo nunca maté mucho, yo nunca robé mucho.
No importa, todos estábamos condenados a morir. Amén. Y el precio que se necesitaba para rescatarnos a nosotros era que un justo muriera en la cruz, ofreciéndose en sacrificio a Dios por nosotros. Y nosotros nunca íbamos a conseguir ese justo que no tuviera ningún pecado, como lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces Pedro dice: ustedes han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o piedras preciosas o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, esa salvación que Dios nos ha dado, podemos nosotros traducirla en una deuda inmensa que teníamos con Dios. Pero ¿qué sucedió o qué sucede el momento que vamos a Dios y le decimos: Señor, reconozco que soy pecador, perdóname todos mis pecados? Y saca Dios toda esa gran lista ahí, y ¿qué dice Dios? La sella y dice: perdonado. ¿Cuántos se alegran de eso? Perdonado, perdonado, perdonada, perdonados. Ahora, piensa en la figura, el cuadro que te acabo de mostrar, y piensa esa gran deuda que Dios nos ha perdonado. Y entonces alguien nos ofende a nosotros. Y entonces nosotros decimos: ah, no, ¿qué es? Tiene que pagar. A mí el que me la hace, ¿qué? Me la paga. ¿Todavía se acuerda? Está bien. No se le ha olvidado. Quiere decir que hay que renovarnos, ¿verdad? El que me la hace, yo no se la cobro. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, porque estamos impuestos a que me la hizo, pues la tiene que pagar. Ahí la tuya, ¿quién la pagó? No la pagaste tú. La que tú debías la pagó el Señor y te la perdonó. Ah, pero alguien dice: no, pastor, pero lo que me hizo, o sea, son como $10,000. Lo que me hizo sí es grande. Sí, no dudo que te puede haber ofendido grande. Pero el Señor dice estos 3 factores que te hablé, 3 factores claves. Número 1, el que no perdona lo entregan a los verdugos. ¿A dónde va? Fíjate que no solamente ya a la cárcel, no solamente ahí encerrado. ¿Qué es un verdugo? ¿Alguien sabe? ¿Para qué son los verdugos? Son para castigar, para infligir dolor, para azotar, para castigar. ¿Por qué el Señor usa esa palabra? ¿Por qué no decir: el que no perdona lo echan a las tinieblas de afuera? Como también ha usado esa expresión. El caso es que aquí dice: el que no perdona lo van a entregar, mi Padre lo va a entregar a los verdugos. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Se lo he explicado antes, pero debo de explicárselo otra vez. En la gloria, en el cielo, hay niveles de recompensa. O sea, la decisión que tú y yo tomamos aquí en la tierra, ahora, determina dónde vamos a pasar la eternidad. Si con Dios o en el infierno con Satanás. Pero si tú recibiste a Cristo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Con Dios. Y sigues con Cristo, ¿eh? No es que lo recibiste hace como 10,000 años y ahora ya ni te acuerdas de él. No. Lo tienes que recibir y seguir. Continuar cada día sin pecar. Y alguien me dirá: pastor, ¿es que se puede vivir sin pecar? Pues a lo mejor no, pero cada vez que pecas le pides perdón otra vez. Hasta que eso es un estilo de vida y ya vives sin pecar. Porque la Biblia dice: estas cosas les escribo para que no pequen. Pero luego dice: y si hubieren cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero entendiendo que la voluntad de Dios es que vivamos sin pecar. Sin pecar.
Ahora, no le llame pecado a lo que no es pecado. Yo conocí a un pastor que regañaba a la gente porque iba a la plaza el domingo. Decía, los pecadores andan en... No, pues tampoco, no hay que ser. Pero lo que es pecado es pecado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todas las obras de la carne en Gálatas 5, ahí están, bien diseñaditas. Mentiras, celos, pleitos, iras, contenciones, hechicerías, el horóscopo. Mucha gente que todavía le sale en el teléfono, ay, mira, me salió el horóscopo, qué padre, ni lo pedí. Sí, es Satanás que te está ahí cachando. Porque en la Biblia está el horóscopo y dice que quita esos orangutanes, o no sé cómo se llaman, adivinos, agoreros y adivinos, y los del horóscopo dice específicamente. Tú no tienes que andar que es Leo y que es Piscis y que nada. Dicen allá en Coahuila, forget it. Aleluya, coahuilenses. Entonces, número 1, dice el Señor, les contaba de los niveles. En el cielo, la decisión que haces te señala a dónde vamos, o al cielo, a la gloria con el Padre, o al infierno con Jesucristo. O sea, si decides no seguir a Jesús, pues no queda más que la condenación. Ahora, pero espérate. ¿Cómo vives? Va a determinar también cómo vas a vivir allá. Al Tom se le cae la boca así cuando anda persiguiendo a Jerry y de repente se acuerda de algo. Cómo vives va a determinar qué recompensa o qué castigo vas a tener, porque qué decides va a determinar dónde, pero cómo vives va a determinar cómo. Entonces la Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, que todos nos vamos a presentar y vamos a dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y dice, si la obra de alguno se quemare, entonces él sufrirá pérdida. Pero ya estás ahí. Ese es cuando, ¿cuántos supieron de alguien que pasó de panzazo la prueba allá en la escuela? No, así están haciendo. Eran ustedes, hombre, yo. Es que no se acuerdan porque dice, yo también pasé de panzazo algunas. Pasar de panzazo es que apenas te pasaron. No sé por qué en Coahuila decimos eso, yo no sé en su pueblo, no, pero Coahuila sí lo usamos. Y que pasabas así raspando, pero tú dices, pero ya la hice, estoy con el Señor. Sí, pero vas a ver al hermano aquel que estaba sentado junto a ti en una mansionzota allá y tú aquí en 4 palos con un zacate ahí. Porque fue todo lo que te alcanzó. Y tú dices, no le hace, pastor, no le hace. Y tú vas a ver la coronota de alguien allá bien cargada de perlas preciosas y tú una triste ramilla ahí, amarrada como pluma de indio. Y tú dices, no le hace, pastor, no le hace. Si ahorita dices no le hace, te quiero ver aquel día llorando porque dices, ¿cómo no me esforcé más? Ahora, ese es por el lado, diría el chavo, por el lado amable, por el lado de la gloria. Pero por el otro lado, dijo el Señor que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ese recibirá más azotes. O sea, y hay otros que echan en las tinieblas de más adentro. Y hay otros que echan a los verdugos. Porque depende qué hiciste. Por ejemplo, toda persona que es pecadora y que no recibe a Jesucristo, ¿a dónde tiene que ir? A la condenación. Pero vamos a decir que esta persona era pecadora y era una buena persona. Buen padre, buen trabajador, buen hijo, pero nunca quiso recibir a Cristo como su Salvador. ¿Se salvará solo porque es bueno? Pero obviamente que cuando vaya a la condenación, no tendrá una condenación como la de Adolfo Hitler, que exterminó todos estos millones de judíos.
Entonces hay niveles de castigo también. ¿Para qué quiere ir al castigo? Mejor pásese con Cristo. El caso es que aquí estamos viendo, ya para terminar, 3 factores importantes del que no perdona. Número 1, el Señor, dijo el Señor Jesús, así también mi Padre hará. Y eso quiere decir estos 3 factores. Número 1, el que no perdona es entregado a los verdugos. Obvio que ni vas a estar en la gloria con el Señor, porque en la gloria no hay verdugos. En la gloria hay recompensas o hay pérdida de recompensas, pero no verdugos. Pero en el castigo, ¿por qué esta persona que seguía al Señor Jesucristo ahora es entregado a los verdugos? Usted dígame por qué. Porque no. Entonces no perdonar es súper clave aquí. Primer factor, el que no perdona es entregado a los verdugos. Segundo, el que no perdona ahora tiene que pagar, es culpable de toda la deuda. Y tú dices, pero si ya me la habían perdonado, así también aquel, ya se la habían perdonado. ¿Te acuerdas aquel pasaje que dijo el Señor en Apocalipsis? Y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, el que venciere heredará todas las cosas, caminará conmigo y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué dice no borraré? Porque el nombre puede ser borrado. Digo, no nos gusta hablar de estas cosas. Yo sé que usted dijera, ay pastor, hábleme bonito, ¿para qué me habla cosas que me hacen sentir mal? Porque si no te digo esto, tú te vas y no perdonas a tu hermano. Y entonces tú crees que estás re bien y cuando suenen las campanas, no van a ser campanas, van a ser llamaradas. Porque no perdonaste. Te tengo que hablar, sí, les tengo que hablar. No porque no los ame, no porque los quiera regañar, no, porque los amo mucho y no quiero que vayan a un lugar de condenación. Quiero que vayamos con el Señor todos. Los primer factores entregados a los verdugos. Segundo, ahora tiene que pagar toda la deuda. Y tercero, dice el Señor, igual hará mi Padre con todos los que no perdonan a su hermano. Vamos a ir ya para terminar a Mateo 24, porque el no perdonar abre la puerta a otra clase de males. O sea, te voy a presentar, abre Mateo 24 y ahorita te doy el verso. El no perdonar abre la puerta para otra clase de males. Te doy un ejemplo. La esposa se levanta bien contenta un día porque es el aniversario de bodas y dice, ahorita sale mi Jane, saca unas flores, pues de dónde, ¿verdad? Y me da un abrazo y me canta las mañanitas y me dice Happy Anniversary. Y el viejo se levanta y nomás dice, ¿qué hay de almorzar? Y entonces, ¿cómo se pone la esposa? Bien contenta, ¿no? No, hombre, se pone como fiera. Y que tú ni te acuerdas, y que nuestro aniversario, y que bla, 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 y que bi. Total que le avientan los huevos ahí rancheros, todos destrellados. Y entonces no le habla. Ya me voy, Jane. Oiga, parece que sí suena por acá. Parece que el río lleva piedras. Y échale más, brother, échale más. Me están diciendo por allá. Sí, no sé por qué así la mirada se carga por algunos lados. Entonces, nota, para en la tarde, el viejo trae las flores, que ya no, las flores desamparadas que se halló por ahí. Pero dice, de perdido llego con algo. ¿Y qué hace la esposa? Las agarra y Oye, pues si era para arreglar,
Pero acuérdate que no perdonar abre la puerta a otras clases de males. De pronto en Facebook ve a un exnovio de hace como 85 años. Estaría mejor con él. Ya, ahora ya entró el asunto bien hasta pecaminoso ahí. No se rían si es cierto. El corazón no envejece, el cuero es el que se arruga. Y tan sencillo que hubiera sido que la Hannah le hubiera dicho: viejo, te perdono. Yo sé que era nuestro aniversario, pero no te acordaste. Pero te amo y te voy a hacer otros huevos bien estrelladitos, dobles huevos, porque te amo. Entonces, para el otro año no se te olvide que siempre advertidón, pero ya de perdido solucionó. Pero ¿qué pasó? Como no perdonó, abrió la puerta para más. Les dije que en Mateo 24, verso 10. Vamos a leer el verso 10 y luego el 12 y 13. Dice, fíjese lo que dice el Señor en el verso 10. ¿Cuál es la primera palabra que muchos tienen ahí en su Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos tropezarán. Señor Jesús, no digas muchos porque se nos acaba la congregación. Muchos tropezarán. Entonces, en la versión en inglés, ¿no tienes King James ahí, por favor? En la versión en inglés dice, muchos se ofenderán. Get offended. Ahí está, miren. Muchos serán ofendidos, se sentirán ofendidos. ¿Por qué? Porque le hicieron algo, porque lo trató mal, porque no se acordó del aniversario, porque las flores estaban mal. Dice que hay mujeres que oran por su príncipe azul y cuando les llega lo ven y dicen, ay, no es del azul que yo pensaba, no es el tono de azul que yo pensaba. El Señor Jesucristo dice, muchos se ofenderán. Gracias. O sea, aquí lo traduce la versión de nosotros, tropezarán. Tropezar es algo que se te puso en el camino y caíste. Tropezar es caerse. Y dice, muchos tropezarán entonces y, fíjese lo que sigue, y se entregarán unos a otros. Unos a otros, nota esa palabra. Unos a otros, no dice unos a extraños, no, unos a otros. Y luego dice, y unos a otros se aborrecerán. Lo de la iglesia que le contaba, ¿se acuerdan? Lo de las familias que le contaba. La esposa, el esposo, los del lado de acá y los de allá. ¿Y cómo? ¿Y cómo si somos todos de Cristo? ¿Cómo si somos miembros del cuerpo de Cristo? Pero el Señor dice que ¿qué tanto se van a ofender algunos? ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos. Muchos se sentirán ofendidos, dijo el Señor. Mira el verso 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de ¿cuántos? El amor de muchos se enfriará. Y yo sé que tú estás pensando, sí, pastor, yo conozco gente ahí de mi colonia que no van a la iglesia, están bien fríos. No está hablando el Señor de ellos. Está hablando de muchos de los de Él. Muchos. El amor de muchos se enfriará. Y el verso 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, o el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tú no le dices a una persona que no es convertida, que es un pecador, mira, sigue, persevera hasta el fin. Pues ¿a dónde va a perseverar? ¿Al pecado? No. Tú le dices que persevere al que es de Cristo. Y Cristo dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, porque nos está hablando a nosotros, mis amados hermanos. No perdonar abre la puerta a muchos otros males. El Señor dice, muchos tropezarán. Muchos. Muchos. Por último, termino leyéndote Colosenses 3:13. Porque
es un verso que nos recuerda lo que debemos hacer tú y yo. Verso 13. Soportándoos, si lo traducimos en español de nosotros, dice soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, fíjate, de la manera que Cristo los perdonó, así hacedlo vosotros también. Yo sé que en la vida, en el rebaño, en la vida en Cristo, encontramos personas que no son tan atractivas algunas, pero nosotros a veces no somos tan atractivos para algunos. Hay personas que nos caen muy bien y quisiéramos que la iglesia fuera esos 2 o 3 que me caen muy bien, pero yo estoy incluido en todos los que estamos en la iglesia y tú estás incluido, y el Señor Jesucristo sabe eso y dice que si alguno no perdona a su hermano sus ofensas, así le va a hacer el Padre. Este asunto es muy serio. Este asunto es muy serio porque hay personas que acarrean cosas en donde no perdonaron de hace mucho. Si todavía te recuerdas, si todavía te duele, necesitas perdonar. Y necesitas decirle al Señor: Señor, yo perdono específicamente esta ofensa que me hicieron y la saco de mi vida, la echo fuera de mí. ¿Por qué? Porque tú no quieres cargar una ofensa que te va a impedir entrar a tu Señor. Amén. Tú no quieres hacer eso. Tú quieres librarte de. Voy a terminar la grabación y voy a bendecir a cada persona que está aquí oyéndonos. Perdona tú también. Y desecha esa deuda, libra a esa persona de lo que te debe y pónselo en la cuenta del Señor. Yo sé que vas a ser bendecido. Te amamos, Dios te bendiga. Gracias.